espiritual, profeso por la imposición de Enrique Peña Nieto en la presidencia de la República. Más justicia y dignidad. Garantizar la tranquilidad y la paz social en nuestro país. Pues 5:30 en punto, Andrés Manuel. Primero que nada, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista para Revolución 3.0. Es un esfuerzo periodístico digital, donde Pigmenio Ibarra encabeza este esfuerzo junto con 23 jóvenes más. También queremos agradecer a Carlos Payán, que es nuestro anfitrión y amigo, que nos brinda su casa para esta entrevista. Andrés Manuel, bueno, ya nos pusimos de acuerdo, prefieres que te hable de tú. Dime qué reflexiones haces en este sexenio que terminó, en este sexenio que inicia, en este año que inicia, en esta derrota electoral para ti. ¿Qué reflexiones has hecho? ¿Qué recapitulaciones haces? Bueno, en cuanto al cambio de gobierno, sostengo que va a continuarse, ¿no?, con la misma política. Es continuismo. No hay diferencia. Y ni hubo transición tampoco. No. Va a profundizarse la política económica antipopular, porque está hecha, está diseñada para favorecer a una minoría, al 1% de la población. Entonces no van a haber cambios. Esto lo digo también con tristeza, porque no quisiera tener la razón administrando o sacando provecho, ¿no?, del sufrimiento de la gente. Duele en estos casos tener la razón, pero también tenemos que ser claros, porque hay mucha gente que alberga esperanzas, que piensa que las cosas estaban mal porque gobernaba el PAN y que ahora que gobierna el PRI van a cambiar. Pues eso no es cierto. Es una victoria pírrica para el pueblo, en todo caso, los que votaron por el PRI. Sí, ¿crees? una derrota para la mayoría de los mexicanos. Y los que votaron por el PRI lo van a ir sintiendo, porque la realidad se va a imponer. No se van a resolver los grandes y graves problemas nacionales, no se van a impulsar las actividades productivas, no se van a generar empleos. Al contrario, cada vez va a estar más difícil conseguir trabajo. Los que tienen ingresos no van a poder satisfacer sus necesidades básicas. Estamos viendo que están subiendo los precios, va a haber mucha carestía, está subiendo la gasolina, todo es más de lo mismo. Entonces, esa es mi reflexión. Ojalá y me equivoque para que la gente no padezca, no sufra, pero conozco la realidad y sé que no van a haber cambios y no se va a mejorar la situación económica, social, política del país. Y en cuanto a lo electoral, mira, ya van 2 veces que participamos. Tengo elementos para decir que son 2 veces en que nos han arrebatado el triunfo, de una manera o de otra. 2006 pues fue con la falsificación de actas, no quisieron el recuento de los votos, y ahora pues fue comprando votos, comprando voluntades, traficando con la pobreza de la gente. Eso fue lo más inmoral que hubo en la pasada elección.
Y por eso, pues también quedó mucha tristeza, depresión, desánimo, el planteamiento de que a lo mejor no se va a poder por la vía electoral y que hay que procurar ensayar o explorar otras opciones, otras alternativas. Yo pensé bastante sobre esto y he llegado a la conclusión de que debemos de seguir adelante, que no es en vano lo que hacemos, que se ha avanzado, que desde luego quisiéramos que pronto las cosas cambiaran, que se llevara a cabo la transformación que necesita el país. Pero si conocemos la historia, sabemos que son procesos difíciles, lentos, desde luego, repito, sublimes, extraordinarios, y que requieren de mucha perseverancia. Y para quitarnos esto de que nos lleva mucho tiempo, lo mejor es asimilar estos procesos como una forma de vida, resolverlos de manera existencial, llegar a la conclusión de que se puede ser feliz luchando por la felicidad del prójimo. Si eso lo resolvemos... ¿Y sin conquistarla nunca, la felicidad? Se conquista precisamente dándole la mano al que lo necesita, siendo fraternos. Te gustaría ser presidente, ¿no? Sí, pero no lucho por eso. Lucho por la transformación del país. Lucho para que las cosas realmente cambien. Si fuese nada más el buscar la presidencia de la República, a lo mejor ya fuese yo presidente. Pero en condiciones que no me iban a permitir llevar a cabo los cambios que requiere el país. Iba yo a estar ahí como están los que llegaron, los que asaltaron el gobierno, como estuvo Calderón, como está ahora Peña, como Florero, como Adorno. ¿Así? Sí, porque... Hay detrás de ellos salidos. Totalmente acotados, entrampados, es una telaraña, no pueden tomar ninguna decisión. Peña no va a poder cambiar la política económica, y si no cambia la política económica, no hay salida, porque la política económica, repito, está diseñada para beneficiar a una minoría a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente. Entonces, llegar a la presidencia en esas condiciones, pues no tiene sentido. Entonces, sí tenemos que pensar en seguir adelante, mantener nuestra dignidad, nuestros principios, nuestros ideales y tener la fe de que vamos a lograr la transformación. ¿Y por qué eso no ha alcanzado para lograr la presidencia, Andrés Manuel? Porque lo que tenemos enfrente es una fuerza muy poderosa, es un grupo de intereses creados muy poderoso. Tienen muchísimo dinero, tienen el control de la mayoría de los medios de comunicación. Pero cuando digo la mayoría de los medios de comunicación, es casi todo. 90 y tantos %. ¿Sí? Y en particular tienen el control absoluto de la televisión. Vamos a dejar avanzado el trabajo para que los que vienen detrás de nosotros no padezcan tanto. Estamos abriendo camino, ¿sí? También para los que vienen detrás, nuestros hijos, nuestros nietos, las futuras generaciones, que les cueste menos trabajo, y por eso es muy satisfactorio lo que hacemos. O sea, a mí me dicen, bueno, ¿y cómo no se cansa o no te cansas? ¿Cómo no pierdes la fe? ¿Por qué el optimismo? Bueno, es que la causa es el país. Extraordinaria. ¿Sí? No hay nada que pueda generar más satisfacción, más felicidad que estar luchando.
que la causa por Por el otros. país, ¿no? Y por el país. Andrés Manuel, tú decías en la presentación del libro Nuevo Proyecto de Nación, queremos impulsar y antes de las elecciones una insurgencia cívica, masiva, ordenada, capaz de hacer inevitable el triunfo del movimiento popular. Yo quiero de ti una autocrítica. ¿Qué fue lo que pasó en estas elecciones del 2012? Pues fíjate, aunque parezca arrogancia, no creo que hayamos cometido muchos errores. Todos cometemos errores. Todos cometemos errores, pero mira, hicimos el esfuerzo para actuar de la mejor manera posible. Y nos salieron las cosas. Es cuestión de hacer el balance. ¿No sientes Muy pocos errores. que el impulso de los jóvenes fue lo que detonó también tu campaña? Fue muy importante. Cuéntame eso, ¿qué pasó? ¿Cómo lo sentiste tú en la campaña? Mira, yo ya venía percibiendo el interés de los jóvenes por un cambio. Había estado en la Ibero, estuve Te recibieron en el muy bien. Tecnológico de Monterrey, estuve en otras universidades privadas, empecé a sentir, incluso en el país, que los jóvenes estaban inquietos y querían participar. Con el surgimiento del 132 se detonó todo, fue un gran precipitador. Tú me pides autocrítica. Bueno, no teníamos forma, ¿sí? No habíamos logrado convencer a los jóvenes. Nuestro movimiento era más de gente mayor, de jóvenes maduros. Pero no había en los actos, antes del 132, jóvenes. Esa es la realidad. A partir del 132 fue distinto. Todas las plazas, jóvenes, porque se sentían con mucho orgullo, muy reivindicados, tomados en cuenta. Fue un movimiento espléndido. Pero también los jóvenes fueron determinantes para que se convenciera a gente mayor que no estaba con nosotros. Los jóvenes convencieron a sus padres. O sea, no solo convencieron a otros jóvenes, sino en las casas, en los domicilios, en los hogares, hubo mucho debate. Y los padres que pensaban de otra forma fueron cambiando. Y al final nos dieron su apoyo. Y esa fue la labor de los jóvenes. Entonces, por eso yo sostengo que suceda lo que suceda con el 132. Ojalá y se organicen y siga el movimiento adelante y le deseo lo mejor. ¿Sí? Porque es un momento libre, fresco, sincero, genuino. Le deseo lo mejor. Bueno, pero si ya no fuese lo mismo, porque hay que enfrentar una atmósfera antidemocrática, no es fácil, ¿no? O sea, remontar, ya nosotros tenemos experiencia en eso, aún si ellos no lograran, ¿no? Renovarse y fortalecerse hacia adelante, ya su contribución ha sido fundamental. Claro. Ya es cosa de no pedirles más, desde luego, ojalá, ¿no? Y ellos continúen como lo están haciendo, organizándose con esfuerzo para salir adelante. A lo mejor para los que nos piden, ¿no?, la autocrítica, podría decir que fue a lo mejor un error el no imaginar cuánta perversidad y cuánto dinero iban a utilizar los adversarios para comprar los votos. Eso es lo que puedo decir. Lo demás de la autocrítica, yo quisiera que se entendiera que vivimos sometidos al cuestionamiento diario de nuestros adversarios. Entonces, nos critican todos los días. No les voy a hacer el trabajo.
Bueno, pero sí es importante también. Pero eso no significa, ¿no? pues, reinventarse, que no, reconocer claro, los errores claro, no. para no volverlos a cometer. Sí, La historia pero sirve para eso. Mira, Verónica, si yo señalo aquí 3, 4, 5 errores que además honestamente te digo, considero, y no es Sería arrogancia, bueno, ¿no? de que no se cometieron, pues esas son las notas principales mañana en los periódicos. O sea, te lo aseguro. Sí, pero O sea, es un ejercicio sano, una no autocrítica. todos los días. Siempre. Pero si hacías una ahorita. Andrés Cuestionamos Manuel. eso, por ejemplo. Sí, decías pero, que la campaña no había aprendido realmente, hasta que el movimiento 132 le da un empujón tremendo a tu campaña. Sí, A ver, sí, que ayudó mucho el movimiento. Sí, ayudó pero tampoco, o sea, Tampoco se lo fue, debes al 132. todo. Sí. Nosotros, después del 2006, nos dedicamos a trabajar, a organizar a los ciudadanos. Yo recorrí todo el país. Pero sí dices que en los jóvenes no no, tenías como una muy no buena había, ese fue el aporte. respuesta. Sí, pero no quiere decir que nos debemos al movimiento 132. Claro. O sea, fue una contribución fundamental. Estamos hablando en plata, con objetividad. Fue extraordinario la aportación de los jóvenes, pero ya Morena ya tenía comités municipales, comités en los pueblos, en colonias. No es poca cosa recorrer no es poca cosa. todos los municipios del país, ir plaza por plaza. Y además, hablando de los problemas, fuimos pioneros, de los primeros que dimos a conocer que la mafia del poder, quienes realmente mandan en este país, estaban echando a andar una operación de recambio. ¿Por qué no desenmascaramos esa mafia del poder de la que siempre Siempre hablas? lo menciono. ¿Quiénes son, Andrés Manuel? Mira, es un grupo de 30 políticos, hombres de negocios, traficantes de influencia. Y aquí lo importante es que este grupo es el que realmente manda en el país. ¿Encabezado por Salinas de Gortari? Sí, es el coordinador de este grupo. Es una especie de supremo poder oligárquico. Metapoder. Y tienen el control de las instituciones, tienen el control de los partidos, del PRIAN, tienen el control de los medios, los hombres más ricos de México están en este grupo y al mismo tiempo son los dueños de los medios de comunicación más influyentes del país. Entonces, ¿todos los ese ricos es el grupo. son así? No. Ajá. No, acabo de hablar de que el modelo funciona para el 1% de la población, el 99% no se beneficia de este modelo económico. Y nosotros no tenemos nada en contra del hombre, de la mujer que con esfuerzo, con trabajo, obtiene por méritos patrimonio. propios. Claro, sí. Nosotros estamos en contra de la riqueza mala vida y de este afán de sentirse dueños de México, de esta arrogancia, ¿no?, de ser amos y señores de México, ¿no? Que lo pueden todo, que ya no les funcionó el PAN. Y un sistema económico que lo permite también, ¿no? Un modelo neoliberal Sí, económico que les permite. funciona a ellos. Vender No el les país. funciona el PAN, no les funciona Calderón. Ahora, engañemos, ¿no?, impongamos a Peña Nieto. Pero mantengamos la misma política económica, porque es la que nos permite hacernos cada vez más ricos, es la que nos permite la ostentación, la opulencia. Mantener este sistema que estamos Sí, viviendo ahora de regreso y hegemonía de un solo sin partido otra vez. ¿Crees la que más eso pasa? mínima responsabilidad. O sea, sin tener la más mínima idea de que no se puede vivir en un país con una monstruosa desigualdad económica y social.
Hablo de esta manera porque creo que es injusto, ¿no?, que exista esta desigualdad, que además afecta a todos, ¿eh? Claro, porque esto es lo que produce la violencia y la inseguridad, la inseguridad es la falta de desarrollo, la falta de oportunidades, la falta de trabajo, la desatención a los jóvenes, ¿sí? Y eso al final perjudica a todos. O sea, cuando el IFE o el TRIFE, ¿no?, resuelven de que las elecciones fueron limpias, rechinantes de limpias, pues explica uno, porque son empleados de este grupo, de manera indirecta. ¿Y sabes cuál es el sistema de cooptación? ¿Por qué esta gente? No hay uno solo, ¿eh? Estoy hablando de todos los consejeros y de todos los magistrados. Entonces, ¿qué situación la nuestra? Que no hay uno solo, ¿sí?, que tenga la arrogancia de sentirse libre y de ser una voz disonante y decir esto no puede ser así. Pues más que arrogancia, el valor. El valor, decir, por eso. ¿no? ¿Por qué? ¿Sabes? Porque los tratan muy bien. Andrés Manuel, ¿tú con más dinero hubieras ganado la presidencia en estas elecciones pasadas? Mira, son una serie de factores, ¿no? Ya hablaba de que no es fácil enfrentar a este grupo, que tiene mucho poder, pero también tiene que ver, y lo mencionaba, con el desarrollo de conciencia de la gente. Se ha avanzado, pero falta. Hubo recuento de votos. Sí, pero son condiciones distintas, ¿no? Ahora te comentaba, la característica de este fraude fue la compra de voluntades. Y está claro. Desde luego yo no le echo la culpa a los pobres. No puedo hacerlo. ¿A la ignorancia? Yo le echo la culpa a la perversidad de los que dominan en este país, que tienen la fábrica de pobres y encima de eso trafican con esa pobreza. Hicimos un análisis de cómo votaron los ciudadanos de Puebla. Resulta que ganamos en Puebla, capital. Ganamos en las ciudades. Bueno, esto se dio en todo el país. Y en las comunidades más apartadas, donde hay más pobreza, ahí perdimos. Al final, en el caso de Puebla, el resultado nos favoreció. Ahí no ganó Peña Nieto, ¿sí?, a pesar de la compra del voto. Vamos a Chiapas y es lo mismo. Ganó en Tuxtla Gutiérrez. Y en las comunidades más pobres, perdemos. ¿Qué acaso de repente los pobres vieron a Peña Nieto como el redentor? ¿Quiere decir que esa es la base social, digamos, del PRI, los más pobres? No necesariamente, porque mucha gente pobre votó por nosotros, a pesar de sus necesidades. Yo creo que tiene, hablando de la desatención o lo que nos faltó, o la autocrítica, tenemos que trabajar más haciendo conciencia. Hacer conciencia y el miedo también ha sido un factor de control social Sí, importante. pero mira, si está uno ahí, abajo, si uno está trabajando con la gente, se avanza. Pero si no hay nada, y esto no es culpa de nadie en particular, esto es un proceso, no se tienen todos los cuadros que se necesitan. No, hay mucha gente que piensa, y lo digo de manera respetuosa, que basta con las ideas. La política es la acción, pensamiento, también, ¿no? Pero también acción. Claro. Entonces hay que ir a trabajar con la gente. Andrés Manuel, yo suelo decir que la pobreza explica la venta de votos, pero no suficientemente. Que más que la pobreza es la miseria cultural, la miseria intelectual, la miseria espiritual, que es resultado del trabajo de Zapa de la televisión. Se combinan las dos cosas, Epimeno. Son las dos cosas. Desde luego, es el dinero para comprar voluntades y la manipulación de los medios. Es la pinza. Aunque, insisto, lo determinante ahora fue
la compra del voto, porque no les funcionó del todo la campaña publicitaria. Construyeron a Peña Nieto con mucha anticipación, lo inflaron en los medios, pero no les dio. Y cuando se dieron cuenta que no era suficiente con el manejo en medios, toda esta telenovela que hicieron, se decidieron a irse con mucho dinero, por eso son las deudas de los gobiernos estatales, gobiernos municipales, vaciaron las arcas públicas a comprar los votos. 1,000 pesos por voto, por familia, 10,000. Imagínate lo que es para una gente que vive con tanta necesidad, sobreviviendo, que está pensando en cómo comer, un planteamiento de que aquí hay tanto para que nos den los votos. Mira, después de la elección, muchas gentes que votaron por el PRI fueron casi llorando a las oficinas de Moreno, a decir que pedían perdón, pero que entendiéramos su realidad. Por eso hablo de la perversidad de esta gente. Yo conozco el país, va uno a la comunidad más apartada, ahí está la antenita. Y en medio el de platillo, ellos como un dios, el disco, la ¿sí? televisión. Y no hay Lo diríamos. otra opción, no hay otra alternativa. Esto que están haciendo ustedes, por eso es encomiable, fundamental, por eso estoy aquí con ustedes, porque esto conlleva libertad y democracia, pero también, siendo realistas, va a llevar tiempo. Claro. Claro. Es un proceso, todavía sigue predominando la televisión. Esto va creciendo mucho, pero hay muchísimos lugares, sobre todo las zonas más pobres de México, en donde no hay internet. Sí. Yo aquí quería, te preguntaba, las encuestas también, así como la compra de voto, Sí. a través de distintos mecanismos, las tarjetas Soriana, las vimos, las encuestas que se hicieron y su difusión, estas diferencias que Fueron marcaban propaganda mitos a favor de Peña Nieto. ¿También influyeron Sí. en este fraude de nuevo tipo, lo llamarías tú o cómo? Sí, pero yo subrayo, insisto, reitero, fue la compra del voto. La Pero fundamental. digo, todo influyó. Todo influyó. ¿Sí? Pero lo determinante, y si insisto en esto, es porque debemos de tener muy claro lo que sucedió, ¿no? Para ver la ¿Cómo forma contrarrestar de eso? contrarrestarlo. ¿Cómo, Andrés? Trabajando con la gente abajo, nos tenemos que organizar cada vez mejor, estar informando a la gente, decirle a la gente que ese sistema pues los condena a la sobrevivencia, porque ese es el propósito, tener a millones de mexicanos sobreviviendo. Ahora, por ejemplo, se dice mucho, ¿no?, en las comunidades, bueno, ¿y ustedes qué dan? Ustedes no dan nada, el PRI sí nos da. Tenemos que ir a contestar esas preguntas. Claro, pero es O sea, este deterioro también moral, Sí, ético, sí, ¿no? porque ha avanzado. O sea, esto de la compra del voto no es un asunto nuevo. Lo que pasa es que ahora se profundizó, o sea, se Masificó. intensificó, se masificó, pero ya viene, ¿no? Bueno, y contra esa maquinaria, ¿cómo ganar? Sí, ¿Cómo? sí, vamos a triunfar ¿Cuándo? pronto. Tengo mucho optimismo. Es un proceso, tú decías. Es un Sembrar proceso. esta conciencia, esta revolución en las conciencias es un proceso. Sí, Tarda. pero- ¿Cuánto tiempo crees que tarde? Pues yo quisiera que fuese pronto, estoy optimista. Muchos ¿sí? también. ¿Sí? Y yo llamaría a la gente a que no perdiéramos la fe, que siguiéramos adelante. Yo tengo experiencias, ¿no? Y muchos. Aquí está Carlos Payán y muchos otros. Mi experiencia, como la de muchos otros, es de que más temprano que tarde se logran triunfos. Entonces, yo podría hasta decir que solo siendo bueno se puede ser feliz. Es un ideal.
Y esto lo podríamos discutir porque ahora hay una polémica sobre eso. Se les olvida a muchos, ¿no? Desearles el bien a los otros también. Sí, Eso es ser claro, como... claro, a todos. Y los revolucionarios tienen que ser amorosos. El sitio de ustedes, el programa de ustedes es revolución y es revolución de conciencia. Y eso implica, ¿sí? Fraternidad, implica amor. Y yo, Verónica, insistiría, ¿no? ¿Por qué no reflexionamos de que independientemente del tiempo que nos lleve, esto es muy satisfactorio? O sea, ¿por qué no lo asumimos como un asunto existencial, como un modo de vida? ¿Sí? Si hay algo que nos está destruyendo como sociedad, como nación, es el individualismo, el egoísmo. ¿Sí? Y a todos aquellos que todavía tienen depresión postelectoral porque no ganaste, ¿qué les dirías? ¡Qué ánimo! Que vamos para adelante, que no es en vano lo que hacemos, que tenemos que seguir luchando por nosotros y por los que vienen detrás de nosotros, que sí se puede, ¿sí? Que no nos dejemos apantallar, que también hay la creencia de que los priistas se la saben de todas, y que bueno, los que se fueron eran corruptos pero tontos, ¿no? Que los que llegaron son corruptos pero son Muy listos. muy listos. Nada de eso. De lo que no hay duda es que son corruptos los dos. O sea, Los que la se única fueron y los diferencia que llegan. sí, es de que unos son ladrones y los otros son corruptos. Esa es la única diferencia que puede haber. Pero no puede la inmoralidad predominar. O sea, no puede. ¿Crees que con Peña Nieto llegue también una crisis económica como la que están viviendo España, Estados Unidos? Estamos ya en crisis. Sí, estamos en crisis, pero tan grave y tan profunda. Sí, porque es un exceso lo que hace. Por ejemplo, esto de lo financiero, con la crisis de 2008-2009, la bolsa se cayó a 20.000 puntos, pero ahorita tiene casi 50.000 puntos. Es como lo que sucede con los bancos. O sea, está muy mal la situación para la economía popular, para la mayoría de la gente, pero ellos siguen obteniendo enormes ganancias. Entonces esos excesos pues van a llevar, ¿sí?, a que las cosas en lo económico y en lo financiero inclusive no funcionen. No quiero pronosticar nada, solo decir que en lo estructural el modelo económico no está hecho para beneficiar a la mayoría de la gente. No está hecho para crear empleos, para impulsar la producción, para atender a los jóvenes, para que haya bienestar. Es porque en campaña fui muy claro. Dije, vamos a democratizar los medios, no vamos a expropiar Televisa, pero van a haber muchos canales de radio y muchos canales de televisión. Va a haber competencia. Bueno, esa competencia en contra de los monopolios protegidos por el poder no se va a dar con Peña Nieto. Me dejo de llamar Andrés Manuel. Aunque abran dos canales más. Aunque abran dos canales, porque se van a poner de acuerdo. Ya no va a ser duopolio, sino tripolio, cuatropolio, como se le pueda llamar. No, eso es atole con el dedo. Bueno, de la mano de esto. Solo un cambio de régimen, ¿eh? Y eso también tiene que quedar claro. Porque hay quienes pues, dicen, no participo en la organización de Morena, porque yo me ocupo de otras actividades, ¿no? También fraternas y encomiables, ¿no? Pero no hay que desatenderse, porque si no cambiamos el régimen, no cambia nada. O sea, no podemos estar pensando que si continúa este régimen dominando, pues se van a democratizar los medios, que se van a respetar los derechos humanos, que va a haber trabajo. No,
Entonces, por eso, aunque tengamos diferencias, que también en Morena no aspiramos a que todos pensemos de la misma manera, ¿sí? Aunque haya diversidad, distintas maneras de pensar, tenemos que actuar en unidad, ¿sí? Y no dejar de pensar en la transformación. Creo yo que la violencia, en vez de destruir el autoritarismo, lo fortalece. Sí. Entonces tenemos que buscar la forma de que haya un cambio por la vía pacífica. Bueno, pero antes, Verónica, el objetivo era la transformación, por la vía que fuese, la transformación. Ahora me encuentro, ¿no?, de que ya no se habla de eso. O sea, inclusive se piensa que las cosas van a cambiar desde la Cámara de Diputados, desde la Cámara de Senadores. No, incluso no pueden cambiar nada más estando bien organizados para defender derechos humanos. Claro que vamos a defender derechos humanos y claro que tenemos que defender a los trabajadores, pero no debemos de dejar de pensar en que se necesita una transformación tajante de la vida pública y todos debemos apoyar en ese sentido. Convocas a Morena Venga. después de 2006, después de 2012, y vuelve la burra al trigo, dirán muchos. Lo electoral puede transformar este régimen que tiene todos los mecanismos para perpetuarse. Sí se puede. Es cosa de organización y de que Pero se no- avance en la toma de conciencia. Pero no alcanzó ni en el 6 ni en el 12 para defender los votos. Pero eso no significa que no alcance en el futuro. Es un proceso. Nosotros en el 2006 no teníamos el apoyo, por ejemplo, de la clase media, que ahora tenemos. No estoy hablando de toda la clase media, pero de muchos sectores de la clase media. Mucha gente que no quería ni siquiera oír hablar de nosotros y que ahora piensa de manera distinta. Y además, Verónica, para los que no comparten la idea de la creación de Morena o que Morena se convierta del movimiento en partido político, yo les recuerdo que fue decisión de la gente. O sea, se hizo una elección, una consulta. Y la mayoría decidió que quieren que Morena sea partido. Y sí, también les garantizo, les aseguro a todos que Morena no va a dejar de ser movimiento. Va a ser movimiento y va a ser partido. Mira, hay varias preguntas, sí. @nocrimformate dice, ¿por qué no unificar las izquierdas en vez de crear un nuevo partido? Yo creo que no va a haber diferencias de fondo, pero sí necesitamos una organización nueva, distinta. Y así se decidió. ¿En qué condiciones se uniría Morena a los partidos de izquierda? En 2008 también es @Mon González, Mauman González. Si se buscan causas justas, si se lucha por transformar el país, desde luego, si el acuerdo de unidad es para que firmemos el pacto con Peña Nieto, pues no. Ahí sí no. Ahí sí no. ¿Sí? Pero si se trata de defender juntos, ¿no?, el petróleo, vamos juntos. Si el objetivo es transformar el país, vamos juntos. ¿Por causas y no por partidos? Sí, o sea, y todo aquello que sea benéfico para la gente, que sea en bien del pueblo. ¿Por qué institucionalizar entonces un movimiento cuando tú mismo has mandado al diablo a las instituciones? Bueno, pero te aclaro de que no dije al diablo las instituciones. Esa fue una gran manipulación. Sí. Fue al diablo sus instituciones. Sí. O sea, las que tienen secuestradas, las que están al servicio de ellos. Pero bueno. Y las que están aclarando, totalmente corrompidas también, ¿no? Sí. Porque hay instituciones así. Sí. Servidores públicos corruptos. Sí. ¿No? Porque te contesto, reitero, es la vía que hemos escogido. Podemos estar equivocados, pero consideramos que sí se puede transformar al país
por la vía pacífica y electoral, participando en las elecciones. Preguntan que por qué Martí Batres, por ejemplo, por qué escogerlo a él como presidente de Morena. Porque lo decidieron ¿Fue los también por votación popular? congresistas y los consejeros. Fue una elección libre. Se apuntaron 2, 3, gente muy buena, expusieron y los consejeros votaron con libertad. No hubo línea, no se sabía de antemano, yo no influí, porque si queremos la democracia afuera, la tenemos que practicar adentro. ¿Qué les dirías? Dice aquí @Erwin Po. ¿Qué les dirías a los que te tachan de tibio por no llamar a grandes movilizaciones? Que, bueno, entiendo la preocupación de muchos por la realidad tan difícil, ¿no?, por la que se atraviesa, ¿no?, por esta amarga realidad, ¿no?, la desesperación. Pero un dirigente tiene que saber cuándo se actúa, cómo se actúa. No siempre hay condiciones y tenemos que evitar el desgaste, no caer en la trampa de la confrontación. Esto requiere de paciencia. O sea, yo sé, hay mucha desesperación por la situación tan difícil por la que atraviesan millones de mexicanos, pero esta es la esperanza. De la confrontación, dirías, armada, no de la confrontación de ideas. Ahí sí, ¿no? No, ahí sí, pero básicamente la provocación. La provocación. La provocación. Por ejemplo, el día primero. ¿Qué pasó con el día primero? Nosotros ya sabemos lo que enfrentamos, ¿no? Estos son halcones. ¿Sí? Y lo que quieren es la confrontación y nosotros tenemos que darle la vuelta. Nuestro movimiento ha sido ese y seguirá siendo pacífico. Y sabíamos que se corrían muchos riesgos si llamábamos al Zócalo o a ir al Congreso. Lo planteamos con mucha claridad, porque es gente sin escrúpulos, gente acostumbrada a usar la mano dura. Y como dirigentes tenemos que actuar con responsabilidad. Un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no puede poner en riesgo la vida de los demás. Movimiento sin dirigente, no. Claro, la medida de que la organización se va fortaleciendo, ¿sí?, llega el momento en que el dirigente ya no es indispensable y debe borrarse para no estorbar. ¿Cuándo crees Pero que es un proceso. te pasará a ti eso, Andrés Manuel? Sí, yo aspiro a eso. Yo aspiro a eso, yo aspiro a que haya relevo. Pero en tanto, ¿sí?, y es mi consideración, puedo estar equivocado, no se dé eso del todo, creo que sí ayudo. No me puedo retirar. Mis adversarios querían que yo me retirara, que yo me fuera a Palenque. Ah, no, ya sabemos a dónde todos, ¿no? Creo. No les voy a dar el gusto, ¿no? Lo va a decidir la gente, no ellos. Pues ese es el colmo, ¿no?, de la prepotencia. ¿Estás preparando a tu heredero político? Porque Van también a lleva salir tiempo. muchos. Hay Hay muchos. muchos dirigentes, más ahora con la participación más decidida de los jóvenes. Vamos además en Morena, este año, a iniciar la formación política de jóvenes. Se tiene que entender que la política es un oficio, un noble oficio. Entonces, se le ha ninguneado Pero no es a la el política. arte, decían, alguna vez escuché por ahí la expresión de que la política es el arte de comer sapos sin hacer gestos. No, esa es la política como se practica, pues, en lo tradicional, sin principios, sin ideales. La política, la mejor definición, la que más me gusta, es aquella en que se
describe la política como lo que permite hacer historia. La política es hacer historia. La política es transformar. Hay muchas formas de definirla, ¿no? El arte, la ciencia de gobernar, la política es optar entre inconvenientes, esto mismo que tú estás planteando, el equilibrio entre la razón y la pasión, el equilibrio entre la eficacia y los principios. Hay muchas formas. La que más me gusta es política, es transformación. Y es una transformación continua, ¿no, Andrés Manuel? Constante, sí. Y es un noble oficio. Y piensan, Verónica, de que es cualquier cosa. Bueno. Se ha degradado. Sí, digamos, se ha práctica degradado, política, se ha manchado. Y es un oficio noble, profundamente humano. Entonces cualquiera ya es político y no. El político tiene que tener como objetivo principal hacer el bien, entender que venimos a este mundo a servir y no a que nos sirva. La política es una actividad para el servicio a los demás, ¿sí? Es entender también que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Yo sostengo que hubo responsabilidad de Chong. No quiero que se vea ofensivo. Osorio Chong, ¿sí? Secretario de Gobernación. ¿Sí? La supersecretaria. Así es, porque se demostró que habían halcones. Está probado eso. Y no hubo nada. Incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos guardó silencio, cómplice. Entonces, ¿por qué digo lo del señor Chong? ¿Por qué dije, señor Osorio Chong? Lo dije desde la mañana de ese día, en un acto. Bueno, porque él fue gobernador en Hidalgo. Siendo el gobernador, unos días antes de la elección para gobernador en Hidalgo, fueron a la casa de campaña de Xóchitl Gálvez, que era candidata, ¿sí? Tomaron por asalto la casa, salió de que habían gentes armadas, detuvieron gente, lo soltaron al día siguiente después de la elección. Son prácticas, ¿sí?, que no podemos permitir de ninguna manera. Hay una cosa que nos preguntan mucho los jóvenes. Habida cuenta además del cambio cultural que se ha producido en este país, del triunfo y la ampliación de los derechos ciudadanos, que no solamente de las minorías. Tu posición frente al matrimonio de personas del mismo sexo, tu posición ante la comunidad lésbico-gay, que no fue, digamos, suficientemente clara en la campaña. Epimenio, sobre eso sí hablé. Lo que pasa es de que se está, en algunos casos, pensando, o se quisiera, ¿no?, que fuese o blanco o negro, ¿no?, maniqueo. Y son asuntos que deben de tratarse con cuidado, porque son asuntos polémicos. Y lo que planteé en la campaña y sostengo es que ante estos temas lo mejor es consultar a la gente, que las mujeres decidan. Para eso estos mecanismos de consulta, y que decida la sociedad. Yo siempre voy a ser respetuoso de la diversidad sexual, siempre voy a ser respetuoso de las libertades, pero como dirigente tengo también que ser respetuoso con los distintos puntos de vista que existen, inclusive en Morena, sobre este tema. Entonces no puedo yo como dirigente manifestarme, expresarme en un sentido o en otro, si no
tengo el punto de vista, si no recojo los sentimientos de la gente. Y al llegar a la presidencia, pues el planteamiento era, vamos a consultar. Y también le vamos a dar el nivel de prioridad, porque eso es muy importante, tiene que ver con las libertades, pero también hay otros asuntos. Mira, Andrés Manuel, es importante, creo, retomar aquí lo que plantea Pigmenio, porque incluir los temas de diversidad sexual, derecho al aborto, de género, ¿sí? Sería como una política mucho más acorde con este siglo XXI. Se necesita también. Sí. Esos temas son transversales a cualquier plataforma política. Pero yo no niego eso, Verónica, nada más que recojamos la opinión de todos. Sí. ¿Sí? Y que busquemos la conciliación. Mira, se necesita mucho el entendimiento, el diálogo, el entrar en razón. Nosotros teníamos esa posibilidad de convocar a todos para llegar a acuerdos en cuanto a esto, a partir del método democrático. No es negarlo, ¿sí? Es decir, a ver. ¿Por qué prohibirlo también? Sí, no prohibir. O sea, ahora sí que, como se decía, el movimiento del 68 prohibir. En Francia, sí, prohibido prohibir. Consultar, ¿no?, a los ciudadanos sobre estos temas. No, la ley de convivencia, tú la vetaste y no, finalmente, eso fíjate que no. A ver, ¿qué pasó ahí? No es cierto, no es cierto, no. Sencillamente no se presentaron las condiciones, pues no la veté. ¿No? Eso se manejó mucho, ¿no? Sí. Sí, no. Yo consideré de que en esos tiempos eran necesarios reformas en lo social, pero no veté ninguna ley. ¿No? Bueno, mira, aquí te preguntas. O sea, sí te lo digo, no veté ninguna ley. Bueno, salieron varios artículos. No, claro. Que hablaban, qué bueno que lo aclaras ahora, ¿no? No veté Entonces, nada. tu política no excluye a los jóvenes que están por la diversidad sexual. No, desde luego que no. ¿No? Pero todo lo que tiene que ver con la elaboración de leyes, ¿sí? Pues tiene que ser consultado por los ciudadanos. O sea, si somos demócratas. Mira, aquí dice @DSGLZ, dice: el voto gay le dio el triunfo a Barack Obama porque usted ignora al grupo hashtag, aquí está, LGBTI como fuerza política. No lo ignoro. ¿No? No. ¿Cómo lo incluyes, Andrés Manuel, ahora en el como nuevo ciudadanos, proyecto? que todo el mundo participe, que busquemos la transformación de este país. Un gobierno surgido de una transformación no puede ser autoritario, no puede ser insensible, no puede ser deshonesto. Eso es lo que yo ofrezco. Yo soy de izquierda. En las actuales circunstancias, ser de izquierda, más allá de otras consideraciones, es ser honesto y tener no explotar buen corazón. a nadie, ¿no? No explotar a nadie no también. explotar a nadie, ser humanista. ¿Cómo está parada hoy la izquierda del siglo XXI? Yo pienso que es cuestión de hacer un replanteamiento sobre los objetivos de la izquierda, los propósitos de la izquierda. ¿Sí? Y hay que regresar a lo básico, a lo fundamental. Creo que las ideologías confundieron mucho. O sea, me refiero a que se dejó de lado lo esencial. Las ideas más esenciales sobre el humanismo, ¿sí?, que están en toda la historia, siempre han estado. La búsqueda de la justicia siempre ha estado ahí presente. Libertad, igualdad. Sí, sí. Bueno, en la Revolución Francesa las tres palabras, ¿no? O tres fraternidad. Términos, conceptos, ¿no? O sea, siempre. ¿Sí? Libertad, igualdad, fraternidad. O sea, siempre eso. Tenemos que regresar a eso. Si no está tan complicado, no hace falta elaborar un tratado de política o varios tomos. Ya están hechos. O sea, sí, es decir, a ver,
¿Cuáles son los objetivos? Y desde luego, con una visión universal, pero también con una visión apegada a nuestra historia. El hecho de que nosotros regresemos al conocimiento de lo que han sido los procesos de transformación en México ya es un avance. De que sí, seamos internacionalistas, universales, lo más que se pueda, pero también y fundamentalmente muy apegados a nuestra tradición política, a nuestra tradición histórica. Habría que agregar en nuestros tiempos y que los jóvenes no sigan siendo carne de cañón. Sí, que no se excluya a los jóvenes, ¿sí? Que no que se- nunca más se excluya a los jóvenes. Estamos 30 años, ¿sí?, haciendo a un lado a los jóvenes. 30 años de política neoliberal en donde los jóvenes no han sido tomados en cuenta. Se llevan a los partidos para firmar el pacto. Sí. O sea, ¿qué con eso? O sea, ¿Qué piensas de eso? si los ciudadanos no van a permitir que se entregue el petróleo, que haya aumentos de impuestos, eso es lo más importante, no lo que decidan firmar arriba. De todas maneras, somos respetuosos de que cada quien decida con quién ir. Pero bueno, hay que ponerse de acuerdo también, Andrés Manuel. Sí, en ¿no? los momentos que se necesite y dependiendo del objetivo. O sea, si se trata de defender el petróleo, vamos todos juntos. Tú este pacto a los que, por ejemplo, Pablo Gómez participa ahí, ¿qué lo No lo consideras? respeto a Pablo, no comparto el punto de vista de que se puede hacer algo con el pacto. Ya creo que es una simulación, un engaño, una tomadura de pelo. O sea, eso es lo que pienso. No hay nada sustancial. Y al tiempo, creo que fue un error el participar. ¿Cuál es la conducta correcta entonces? Nos preguntaríamos con respecto a estas propuestas que hacen, como esta, la del pacto, por ejemplo. ¿Cuál es la actitud que hay que tomar? Correcta, Bueno, no dejarse desde tu engañar, punto de vista. No dejarse engañar. O sea, ¿cómo creer de que las cosas van a mejorar si no hay un cambio de política económica? ¿Por qué no abrimos ya ahorita el momento de tocar el tema del petróleo que querías tocar? Ah, bueno, eso es muy interesante, explicarlo de manera sencilla. Esta gente, comentaba yo, tiene la presión muy fuerte, porque no es nada más Peña. Peña lo tienen apergollado. Y él ofreció la privatización del petróleo. El secretario de Hacienda, lo acabo de mencionar ahora, A mí de Garay. Videgaray, fue a Nueva York a decirle a los inversionistas que se iba a privatizar, que se iba a reformar el artículo 27 constitucional. Esto lo hizo en la campaña. Salió en un periódico, creo que New York Times, en alguno de estos periódicos. ¿Qué quieren las empresas petroleras extranjeras? Ya no quieren nada más el contrato de obra. De un tiempo para acá, ellos se hacen cargo de la exploración y sobre todo la perforación de los pozos. Y hacen jugosos negocios con eso. Hace 10 años costaba extraer un barril de petróleo $4, ahora cuesta $10. Ha aumentado el costo. ¿Sí? Sacan mucho provecho. Buenos negocios para ellos, malos negocios para la nación. Está el caso de Chicontepec, contratos y contratos y contratos para compañías extranjeras, no se produce, ¿sí?, pero se llevan el dinero de los contratos. Repsol de España hizo un contrato para la extracción de gas en la cuenca de Burgos, se llevaron todo, muy buen negocio, y no aumentó la producción de gas. Bueno, pero ya no están conformes con eso. Ahora quieren la renta, porque aún costando $10 la extracción del barril, que es un precio muy elevado, pero aún con eso, ese barril
como no se le paga renta a la naturaleza, se vende en $100. Es una utilidad de $90 por barril. Esa es la renta. Por eso Rockefeller, este multimillonario estadounidense, decía de que el mejor petróleo, el mejor negocio del mundo era el petróleo y el segundo mejor negocio del mundo era el petróleo mal administrado. O sea, que es el caso de México. Es negocio. Entonces van sobre los $90 por barril. Esa es la renta. Eso es lo que ambiciona. Le andan buscando la forma. Le andan buscando de cómo hacerlo. Hay presiones sobre eso. Nosotros no podemos permitir, ¿sí?, que se entregue la renta petrolera, entre otras cosas, porque aún con la corrupción que hay en Pemex y la mala administración, del petróleo se obtiene el 40% del presupuesto nacional. Pemex aporta más de $1 billón al presupuesto. Si se entrega el petróleo, la renta petrolera, si se privatiza, no se tendrían esos ingresos. Por eso estamos escuchando que ya empiezan a hablar de que no podemos estar dependiendo del petróleo, cosas por el estilo. De ahí también que quieran aplicar al mismo tiempo la llamada reforma fiscal. Como no vamos a tener esos ingresos, no completos, va a quedar un hoyo en la hacienda pública y quieren taparlo aumentando los impuestos. Por eso, lo de la insistencia del aumento del IVA, del 16 al 22%, de cobrar el IVA en medicamentos, en alimentos, y por eso también lo del aumento de la gasolina. O sea, ¿cómo se obtienen ingresos? Porque al final de cuentas, si aumentan la gasolina, pues las gasolinerías se convierten en receptorías de renta. O sea, ahí vas a pagar. Es como si te aumentaran el IVA, como te aumentaran cualquier otro impuesto. Le andan buscando la forma, porque las empresas extranjeras no van a pagar los impuestos. No, pues pueden decir, bueno, si se impuestos. Privatiza, estas empresas van a tener que pagar un impuesto. No. Las empresas son libres las empresas extranjeras de pagar impuestos. no pagan impuestos. Cuando pagan, pagan muy poco. Las empresas más grandes de este país prácticamente no pagan impuestos. Entonces, nosotros no podemos permitir esto. No podemos permitir que se entregue la renta petrolera, porque eso es de los mexicanos, es de la nación, es de todos. Esa es la herencia que tenemos que dejar a las nuevas generaciones. No podemos malgastar esa herencia. Ya es mucha la irracionalidad de la sobreexplotación petrolera. Tú sabes que con el plan de austeridad creo que son 4,000 millones los que van a ahorrar y nada más el avión cuesta 8,000. O sea, pero esas y otras medidas. O sea, ya no va a haber atención médica para los altos funcionarios públicos. Ahí nos vamos a ahorrar 6,000 millones de pesos. Ya no va a haber pensiones millonarias para los expresidentes. Ya Fox tiene hasta hotel allá en su rancho. Cuando entró a la presidencia estaba quebrado. Ahora sí es un empresario próspero. Claro, ahora está de aplaudidor de Peña Nieto. Esa es otra prueba, ¿no?, inequívoca de que son lo mismo. Fox, Peña Nieto, Salinas, es lo mismo, no hay diferencias. Entonces, la caja de ahorro, tienen una caja de ahorro, un fondo de ahorro. Entonces, que un senador o cualquier alto funcionario público, si gana 500,000 pesos al mes, o 300,000 pesos al mes, deja el 10% de su sueldo en esa caja de ahorro, 30,000 pesos al mes. Y con dinero del presupuesto, el gobierno le aporta otros 30,000, es decir, que ahorra 60,000 al mes. Cuando se van, y esto lo hizo Calderón, cuando salió de Banobras, se llevó la caja de ahorro, lo que le correspondía. Se llevan todo eso,
¿Cuánto cuesta mantener esa caja de ahorro? 6,000 millones de pesos al año. Ahí está en el presupuesto. O sea, cuando el debate en Guadalajara, que hablé de ahorrar 300,000 millones, todavía no terminaba el debate, o en pleno debate, así como estamos ahora, y tuiteó Calderón que era una falacia lo que yo planteaba, que de dónde se iban a obtener los 300,000 millones de pesos. Se me lanzó encima porque ya estaba asociado, apalabrado con Peña. Pero en fin, sí se puede hacer algo distinto y sí se puede impulsar el desarrollo sin aumentar los impuestos y sin endeudar al país. Un comentario final, una reflexión final. No, agradecerles a ustedes, Verónica, por esta entrevista. También yo quise estar con ustedes porque esta es una forma de contribuir en algo, ¿no?, a que estos medios alternativos tengan cada vez más fortaleza. Epigmenio es un periodista de todo el tiempo, de toda la vida. Yo lo respeto, lo admiro. Me gusta, por ejemplo, y esto es como un ejemplo, ¿no?, es un caso de cómo trabaja en otras actividades, hace telenovelas buenas, digo, ¿no? Teleseries. Pero, teleseries, sí, pero que de ahí, sí, creo yo, tiene la posibilidad de hacer esto, ¿no? Claro. Eso es muy importante, ¿no? Agradecerles a ustedes y siempre que me lo pidan, yo platico con ustedes, converso con ustedes y con los que nos escuchan, con los que nos ven, un agradecimiento muy especial a Carlos Payán, que nos prestó su casa. A Carlos lo queremos mucho, es un hombre consecuente, también de muchos años de lucha, son ejemplos a seguir, personas, ciudadanos como Carlos Payán. Y muchas gracias a todo el equipo, felicidades, sobre todo es un equipo de gente joven, por eso estuvieron preguntando tanto sobre los jóvenes. Felicidades, y esta es la opción, esta es la alternativa. Estos medios son los que van a permitir, bueno, aquí hablamos sin censura, de manera abierta, esto es muy difícil que se dé en los medios convencionales. Claro. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ser la opción, hay que apoyar esto, para ir informando, para ir abriendo paso. Esto es más seguro en cuanto a que se consolide, hay más seguridad que esto se consolide y que sí signifique una opción, una alternativa, que estar pensando en que va a haber una iniciativa para terminar con el monopolio de la televisión convencional. Ojalá, pues, pero no lo veo. Esto sí. Esto las sí. Redes sociales, las redes sociales, el internet, esta es la opción. Sí. Se hace un contagio democrático más y ayuda extendido, muchísimo, digamos, ¿no? Ayuda mucho. Y hay que hacer toda una campaña para que siga avanzando esta forma de comunicarnos. Es algo opcional, alternativo. Muchas gracias. ¿Estarás en el 2018 en la boleta electoral para presidente? No sé, mira, eso sinceramente no es lo principal. O sea, el que yo sea o no candidato. Yo aspiro, sí, a contribuir a que haya un verdadero cambio en el país. Eso es lo que más me importa. Si en el 2018, bueno, primero no sabemos qué nos depara el destino, falta mucho. Pero si en el 2018 hay otro candidato, ¿no? Otra persona, otro dirigente, ¿no? Mejor, o sea, más aceptado,
que garantice que ahora sí vamos a vencer, a triunfar, pues adelante, yo no me voy a aferrar a eso. No lucho por cargos, lucho por ideales, lucho por principios, y lo digo de manera sincera. No me retiré ahora, ¿sí? Porque ¿cómo? No es que me sienta insustituible, no creo en el necesariato, pero no voy, ¿sí? A dejar, ¿no? El espacio, porque así lo piden los que mandan el poder, porque no me ven con buenos ojos. No, yo voy a luchar toda la vida. Eso de la candidatura, eso se va a resolver en su momento, pero de que voy a luchar toda la vida, de eso no tengo la menor duda. ¿Sí? Hasta que yo exista, voy a luchar por mis ideales y por mis principios. Hay un lema de los ancianos venerables, de los jubilados, adultos mayores, que Carlos seguramente se acuerda de cuando empezó Lalito a organizar, Eduardo Escárcega, su nombre, ya falleció, a organizar a los adultos mayores. Esto fue como en los años 70, para que los atendieran con su pensión y todo. Yo lo conocí a él, y el lema de su organización, todavía creo que existe la organización, el lema de su organización es: dejar de luchar es empezar a morir. Y lo decían ellos, gente mayor. Entonces nosotros estamos jóvenes. Estamos jóvenes. Bueno, Muchas gracias. gracias, gracias. Siendo fraternos. Te gustaría ser presidente, ¿no? Sí, pero no lucho por eso. Lucho por la transformación del país. Lucho para que las cosas realmente cambien. Si fuese nada más el buscar la presidencia de la República, a lo mejor ya fuese yo presidente. Pero en condiciones que no me iban a permitir llevar a cabo los cambios que requiere el país. Iba yo a estar ahí como están los que llegaron, los que asaltaron el gobierno, como estuvo Calderón, como está ahora Peña, como Florero, como Adorno. ¿Así? Sí, porque Hay detrás de ellos alguien totalmente acotados, entrampados, es una telaraña, no pueden tomar ninguna decisión. Peña no va a poder cambiar la política económica, y si no cambia la política económica, no hay salida, porque la política económica, repito, está diseñada para beneficiar a una minoría a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente. Entonces, llegar a la presidencia en esas condiciones, pues no tiene sentido. Entonces, sí tenemos que pensar en seguir adelante, mantener nuestra dignidad, nuestros principios, nuestros ideales, y tener la fe de que vamos a lograr la transformación. ¿Por qué eso no ha alcanzado para lograr la presidencia, Andrés Manuel? Porque lo que tenemos enfrente es una fuerza muy poderosa, es un grupo de intereses creados muy poderoso, tienen muchísimo dinero, tienen el control de la mayoría de los medios de comunicación. Pero cuando digo la mayoría de los medios de comunicación, es casi todo. 90 y tantos %. ¿Sí? Y en particular tienen el control absoluto de la televisión. Vamos a dejar avanzado el trabajo para que los que vienen detrás de nosotros no padezcan tanto. Estamos abriendo camino, ¿sí? También para los que vienen detrás, nuestros hijos, nuestros nietos, las futuras generaciones, que les cueste menos trabajo, y por eso
es muy satisfactorio lo que hacemos. O sea, a mí me dicen, bueno, ¿y cómo no se cansa o no te cansas? ¿Cómo no pierdes la fe? ¿Por qué el optimismo? Bueno, es que la causa es El país. extraordinaria. ¿Sí? No hay nada que pueda generar más satisfacción, más felicidad que estar luchando. Que la causa por Por el otros país, ¿no? y por el país. Andrés Manuel, tú decías en la presentación del libro Nuevo Proyecto de Nación, queremos impulsar y antes de las elecciones una insurgencia cívica, masiva, ordenada, capaz de hacer inevitable el triunfo del movimiento popular. Yo quiero de ti una autocrítica. ¿Qué fue lo que pasó en estas elecciones del 2012? Pues fíjate, aunque parezca arrogancia, no creo que hayamos cometido muchos errores. Todos cometemos errores. Todos cometemos errores, pero mira, hicimos el esfuerzo para actuar de la mejor manera posible. Y nos salieron las cosas. Es cuestión de hacer el balance. ¿No sientes Muy pocos errores. que el impulso de los jóvenes fue lo que detonó también tu campaña? Fue muy importante. Cuéntame eso, ¿qué pasó? ¿Cómo lo sentiste tú en la campaña? Mira, yo ya venía percibiendo el interés de los jóvenes por un cambio. Había estado en la Ibero, estuve Te recibieron en el muy bien. Tecnológico de Monterrey, estuve en otras universidades privadas, empecé a sentir, incluso en el país, que los jóvenes estaban inquietos y querían participar. Con el surgimiento del 132 se detonó todo, fue un gran precipitador. Al mandato juarista, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. En lo espiritual, profeso Por la imposición de Enrique Peña Nieto en la presidencia de la República. Más justicia y dignidad. Garantizar la tranquilidad y la paz social en nuestro país. Pues 5:30 en punto, Andrés Manuel. Primero que nada, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista para Revolución 3.0. Es un esfuerzo periodístico digital, donde Pigmenio Ibarra encabeza este esfuerzo junto con 23 jóvenes más. También queremos agradecer a Carlos Payán, que es nuestro anfitrión y amigo, que nos brinda su casa para esta entrevista. Andrés Manuel, bueno, ya nos pusimos de acuerdo, prefieres que te hable de tú. Dime qué reflexiones haces en este sexenio que terminó, en este sexenio que inicia, en este año que inicia, en esta derrota electoral para ti. ¿Qué reflexiones has hecho? ¿Qué recapitulaciones haces? Bueno, en cuanto al cambio de gobierno, sostengo que va a continuarse, ¿no?, con la misma política. Es continuismo, no hay diferencia. Y ni hubo transición tampoco. No. Va a profundizarse la política económica, antipopular, porque está hecha, está diseñada para favorecer a una minoría, al 1% de la población. Entonces no van a haber cambios. Esto lo digo también con tristeza, Claro. porque no quisiera tener la razón administrando en que nos han arrebatado el triunfo, de una manera o de otra. 2006 pues fue con la falsificación de actas, no quisieron el recuento de los votos, y ahora pues fue comprando votos, comprando voluntades, traficando con la pobreza de la gente. Eso fue lo más inmoral que hubo en la pasada elección. Y por eso, pues también quedó mucha tristeza, depresión, desánimo.
el planteamiento de que a lo mejor no se va a poder por la vía electoral y que hay que procurar ensayar o explorar otras opciones, otras alternativas. Yo pensé bastante sobre esto y he llegado a la conclusión de que debemos de seguir adelante, que no es en vano lo que hacemos, que se ha avanzado, que desde luego quisiéramos que pronto las cosas cambiaran, que se llevara a cabo la transformación que necesita el país. Pero si conocemos la historia, sabemos que son procesos difíciles, lentos, desde luego, repito, sublimes, extraordinarios, y que requieren de mucha perseverancia. Y para quitarnos esto de que nos lleva mucho tiempo, lo mejor es asimilar estos procesos como una forma de vida, resolverlos de manera existencial, llegar a la conclusión de que se puede ser feliz luchando por la felicidad del prójimo. Si eso lo resolvemos... ¿Y sin conquistarla nunca, la felicidad? Se conquista precisamente dándole la mano al que lo necesita. O sacando provecho, ¿no?, del sufrimiento de la gente. Duele en estos casos tener la razón. Pero también tenemos que ser claros, porque hay mucha gente que alberga esperanzas, que piensa que las cosas estaban mal porque gobernaba el PAN y que ahora que gobierna el PRI van a cambiar. Pues eso no es cierto. Es una victoria pírrica para el pueblo, en todo caso, los que votaron por el PRI. Sí, ¿crees? una derrota para la mayoría de los mexicanos. Y los que votaron por el PRI lo van a ir sintiendo, porque la realidad se va a imponer. No se van a resolver los grandes y graves problemas nacionales, no se van a impulsar las actividades productivas, no se van a generar empleos. Al contrario, cada vez va a estar más difícil conseguir trabajo, los que tienen ingresos no van a poder satisfacer sus necesidades básicas. Estamos viendo que están subiendo los precios, va a haber mucha carestía, está subiendo la gasolina, todo es más de lo mismo. Entonces, esa es mi reflexión. Ojalá y me equivoque para que la gente no padezca, no sufra, pero conozco la realidad y sé que no van a haber cambios y no se va a mejorar la situación económica, social, política del país. Y en cuanto a lo electoral, mira, ya van 2 veces que participamos, tengo elementos para decir que son 2 veces